Vamos a hablar el tema llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La palabra del Señor nos está haciendo esa invitación a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos capacita para el servicio a Dios, para consagrar nuestras vidas para Dios. Es el Espíritu Santo el que cambia la mente y el corazón y la voluntad del creyente. Jesús mismo siendo el Hijo de Dios, pero al venir en un cuerpo humano como el nuestro, lleno de debilidades, también la palabra nos dice que cuando Él fue bautizado en el Jordán, vino el Espíritu Santo sobre Él. Amén. Jesús, estando en la sinagoga, Él mismo declara con sus propios labios que el Espíritu de Dios está sobre Él. Señor, aleluya. Aleluya. Para realizar ese ministerio, esa misión, esa obra redentora por la cual el Padre lo había enviado a esta tierra. Mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. La razón por la cual Él fue ungido fue para realizar esa obra, ese ministerio por el cual nosotros somos bendecidos. Dios alabado para siempre. El Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue lleno del Espíritu Santo, con mayor razón, amados hermanos, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Le voy a dar 4 razones por las cuales necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Número 1, es el Espíritu Santo el que va a hacer esa transformación del viejo hombre esclavo de esa voluntad carnal pecaminosa a una nueva naturaleza, hermanos. Es el Espíritu Santo el que va a ayudarnos a despojarnos de ese viejo hombre carnal vendido al pecado y sacar el odio, el resentimiento, la envidia, la lujuria, la enemistad, la fornicación, la borrachera, las disensiones, las enemistades y todas las obras de la carne. Aleluya. Para entonces ser llenos del amor, de la paz, del gozo, de la templanza, de la mansedumbre, de la fe, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, según nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 23. Segunda razón es porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos embiste de poder y autoridad para ser instrumentos de Dios en sus manos, para gloria y honra del Señor, hermanos. No para gloria nuestra, es para gloria de Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Todo lo que hacemos, lo hacemos por medio del poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Nada es nuestro, nada es tuyo, nada es mío. Todo proviene de Dios y la gloria le pertenece a Dios, hermano. No al hombre, es de Dios la gloria. Aleluya, bendito Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo. Aleluya. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Es tuya. Aleluya. ¿Para qué íbamos a recibir el poder, hermanos? Para ser testigos de Cristo, para testificar de su poder, de sus grandezas, de sus maravillas, de su obra redentora, hermanos. No para engrandecernos nosotros, sino para testificar del Cristo resucitado que vive y reina para siempre y que hoy se encuentra sentado a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. ¡Aleluya! Para eso íbamos a ser llenos del Espíritu Santo, para exaltarle a Él, para glorificarle a Él, para honrarle a Él, para servirle a Él. Cuando aquel cojo de nacimiento estaba sentado a la puerta del templo La Hermosa, y dice la palabra que vinieron los discípulos al tiempo de la oración, y ahí nos dice que Pedro, viendo la necesidad en aquel hombre, fijando en él los ojos, dice que le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Y aquel hombre cojo de nacimiento, hermanos, entró al templo, no caminando. La palabra dice que saltando y alabando a Dios y dándole gloria al que vive y reina para siempre. Un hombre al que nunca se le enseñó a caminar, lo vemos entrando, saltando y dándole la gloria a Dios Todopoderoso. Aleluya. Por medio de un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué era lo que tenía Pedro? La llenura del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué capacitó a Pedro para servir a Dios, para hacer grandes milagros, para resucitar muertos, para hablar la palabra con poder, con denuedo, con autoridad? La llenura del Espíritu Santo. Eso fue lo que lo capacitó. Dele gloria al Señor. Aleluya. Estos grandes hombres de Dios, hermanos, nunca se atribuyeron el mérito ellos de lo que Dios hacía por medio de sus vidas. Al contrario, cuando la gente los quería reconocer y los quería poner en grande y exaltar y poner la mirada en ellos les decían: ¿por qué os maravilláis? Como si de nosotros hubiese venido esto que ahora ustedes ven. No fuimos nosotros, no fui yo, fue el poder del Espíritu de Dios, fue el poder de aquel que ustedes crucificaron y que pusieron en el madero cuando fue presentado ante Pilato. No fuimos nosotros, fue Jesús de Nazaret que murió, sí, lo clavaron ahí, pero Él resucitó y ya Él hizo eso que ahora ustedes ven en este hombre. Todo el mérito, toda la gloria, toda la honra se la atribuyeron siempre a Dios. Tercera razón por la cual necesitamos la llenura del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento de su palabra y nos guía a toda justicia y a toda verdad. San Juan capítulo 16, versículo 13, la primera parte de ese versículo dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. De manera que es el Espíritu Santo el que abre, hermanos, nuestro entendimiento para poder entender su palabra, para que podamos ser instruidos, para que podamos ser redarguidos, quebrantados, fortalecidos, corregidos por su palabra, hermanos. Pero es el Espíritu Santo que está ya en nosotros el que hace esa obra. Poderoso Dios. En el corazón del Aleluya. Señor, aleluya. Y no solo eso, también nos da el discernimiento para saber si esa palabra que se nos está hablando proviene de Dios
o del hombre carnal manipulándola para su propio beneficio. Siempre. Porque sí pasa. Hoy en este tiempo muchos ministros manipulan la palabra para usarla para su propio beneficio, para llenarse los bolsillos, pero es el Espíritu Santo el que nos da ese discernimiento para saber cuando esa palabra viene de Dios o de un lobo rapaz. Número 4, es el Espíritu Santo el que nos fortalece en medio de las necesidades para no negar la fe. Romanos capítulo 15, versículo 13, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: que el Dios de esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Cuando necesitamos esa esperanza, esa paz, ese gozo, en medio de las necesidades, en los desiertos espirituales, en las pruebas, en las luchas, en las enfermedades, en la escasez, ahí necesitamos la esperanza que tenemos en Cristo. Ahí necesitamos la paz y el gozo de nuestra salvación para permanecer firmes y no negar la fe y quedarnos postrados a medio camino. La palabra del Señor nos menciona a Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva. Y claramente la palabra nos dice que este hombre era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Sí, Señor. Y al final de su ministerio, cuando lo tenían rodeado, todos aquellos hombres que lo iban a apedrear para quitarle la vida, la palabra del Señor nos dice que la llenura del Espíritu Santo que estaba en él lo fortaleció para no negar su fe. Hechos capítulo 7, versículo 55. Dice ahí: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Imagínense esa escena, ese momento, hermanos. Él ahí, no sé si tirado o de rodillas, y todos aquellos hombres gritándole que negara su fe, y con la piedra lista para apedrearlo. Quizás ya le habían dado 2 que 3 pedradas, y él levanta sus ojos al cielo y empieza a ver esa visión, hermanos. Sin duda alguna que cuando él empezó a ver los cielos abiertos, su fe se empezó a fortalecer. El Espíritu Santo lo empezó a confortar, hermanos, para que no le importaran las pedradas que ya le estaban llegando a su cuerpo. Y se mantuvo firme porque él sabía hacia dónde iba. Él ya estaba viendo la gloria de Dios. Él ya estaba viendo el lugar a donde él iba a llegar. Aleluya,
nos mantiene firmes y aún bendiciendo a aquellos que nos hacen mal. Sí, Señor, aleluya. Aleluya, bendito Dios, poderoso es el Señor. Solo la llenura del Espíritu Santo logra eso en la vida del creyente, hermano. Alabado Dios, aleluya. La llenura del Espíritu Santo no te va a evitar la prueba, hermano. No te va a evitar la necesidad. No te va a evitar la enfermedad. No te va a evitar la escasez. No te va a evitar el rechazo. Pero sí te va a fortalecer, hermano, para que tu fe se mantenga firme hasta el último suspiro Aleluya. que demos en esta tierra. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, bendito Dios, bendito sea su nombre. Necesitamos esa llenura. Pablo y Silas, hermanos, es otro ejemplo de lo que hace la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Qué lindo es el Señor. Dos hombres que están encarcelados, que han sido golpeados y que no sabe si la próxima vez que se abra esa celda en la que ellos están encarcelados va a ser para ejecutarlos y quitarles la vida. Pero ahí donde ellos están, encerrados, atados con cadenas, la llenura del Espíritu Santo no les apagó el gozo, hermanos, no cerró sus labios, no les robó la esperanza que tenían en Cristo. Y ahí donde estaban cantando himnos, alabanzas al Señor. Yo no sé qué estaban cantando, a lo mejor me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. No sé qué estarían cantando, pero estaban alabando a Dios, hermanos. No como a veces están ahí, me voy con Él. No, hermanos, con gozo, con alegría, de tal manera que dice la palabra que aquel lugar se cimbró, hermanos, y la presencia de Dios se manifestó de una manera poderosa. Aleluya, bendito sea el Señor. Eso lo hace el poder, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Necesitamos esa llenura, hermanos. Cada día, cada momento, cada segundo necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya, bendito Dios, mi alma te adora, Señor. La llenura del Espíritu Santo nos va a ayudar a servir a Dios con fidelidad, a mantenernos firmes en la fe con integridad delante de Dios, a tener el entendimiento de su palabra, Dios, aleluya. no solamente, hermanos, para usar la palabra y condenar a los demás, sino para vivirla en mi vida y ponerla por obra yo primero, y ser luz en medio de las tinieblas. Aleluya. La llenura del Espíritu Santo nos va a ayudar a consagrar nuestras vidas para Dios, Señor, aleluya. viviendo bajo la alianza del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos muchos ejemplos, tenemos muchas historias en las cuales vemos el poder de Dios glorificado de manera poderosa y sobrenatural. Y Dios no ha cambiado. Su poder no ha disminuido, hermanos. Te alabo. Somos nosotros, la iglesia, los que hoy necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo para que el poder de Dios siga fluyendo, para que el poder de Dios se siga manifestando, para que los enfermos se sigan sanando, hermanos. Porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Su poder está vigente. Pero hoy la iglesia no está preocupada por la llenura del Espíritu Santo. Te adora. Y necesitamos reenfocar nuestras prioridades. Necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es una opción, es una necesidad en la vida de todo creyente.